Muy buenas tardes y noches para toda la comunidad Panlar. El día de hoy tenemos una nueva actividad académica de las actividades periódicas que hemos venido realizando para disfrutar en toda la comunidad Panlar. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que se refiere a la ecografía en enfermedad pulmonar intersticial. Estamos listos para su uso y para eso tenemos dos participantes que nos harán la presentación. En primer lugar, el doctor Tomás Casenave, médico reumatólogo del grupo de estudio de, del del grupo de estudio de ecografía de Panlar y reumatólogo del Instituto Psicofísico de Buenos Aires. Y también tenemos al doctor Marvin Gutiérrez que nos hará la presentación y ya será presentado por el doctor Casenave. Entonces, en representación del comité ejecutivo, quiero darles la bienvenida, darles el agradecimiento por su participación y también invitar a toda la comunidad que se conecta en este momento al próximo Congreso Panlar en agosto 10 al 13 en Miami. Entonces, doctor Casenave, doctor Marvin, muchas gracias por su presentación y por su participación. El escenario es todo suyo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. En primer lugar, quiero agradecer, obviamente, al Comité Ejecutivo el espacio que nos han dado para hablar de este tema que está tan en boga, ¿sí? Entonces, para mí, en realidad es un gusto saludarlos a todos y voy a presentarles a nuestro speaker experto del webinar del día de hoy. Tenemos con nosotros al doctor Marvin Gutiérrez. Para quienes de ustedes que no lo conocen, Marvin es un miembro destacado de Panlar y del grupo de estudio de ecografía de Panlar. Él es reumatólogo formado en la Universidad Politécnica de Le Marche en Ancona, Italia. Pertenece a la división de reumatología del Instituto Nacional de Rehabilitación de México. Es director del Centro de Excelencia en Reumatología. Es ex coordinador del grupo de estudio de ecografía de Panlar y de capilaroscopía, y además es profesor del grupo EULAR OMERAC. Y además déjenme decirles que tiene numerosas publicaciones sobre el tema que vamos a tocar ahora en breve. Así que el formato es muy simple. Primero vamos a tener la charla de Marvin y luego vamos a pasar a una sección de preguntas donde intentaremos debatir acerca del uso de la ecografía en la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Así que, sin más, aprovecho para pasarte la palabra, Marvin, y que puedas empezar con tu ponencia. Tomás, Carlos, muchísimas gracias por esta introducción. Uno de nuestros amigos que seguramente al otro lado del receptor están ya listos para abordar ese tema. Sin más preámbulos, exhibo mis conflictos de interés y paso hacia su conocimiento y en segunda instancia poder debatir. Ya lo decía, curiosidad está generando a su vez evidencia, pero principalmente está generando necesidad de poder emplearla para poder llegar a generar un diagnóstico en relación a una de las complicaciones más importantes. Es por ello que muy coloquialmente uno dice, ¿por qué el reumatólogo debe realizar, además ya de la parte musculoesquelética, la ecografía del pulmón? Son dos las respuestas y creo la principal es el impacto clínico. Si ustedes están de acuerdo en estos últimos tiempos, porque el conocimiento incrementa en la calidad de vida de los pacientes o de nuestros pacientes. Estas son cifras que yo simplemente resumo de dos de las más principales patologías, entre ellas la esclerosis sistémica,
y la artritis reumatoide, en donde la EPI prácticamente tiene una elevada prevalencia, pero a su vez muy subestimada o subdiagnosticada desde el punto de vista clínico en la evaluación de estos pacientes. Si ustedes ven los números centrales, que son números que en cierta forma deben llamarnos mucho la atención, casi hasta un 56% en la esclerosis sistémica y un 44% pueden pasar desapercibidas o subclínicas. Y es ahí donde vamos a, en cierta forma, también hallar la utilidad de la ecografía pulmonar. Sin duda, en ambas se instaura en los primeros años, y esto es importante recalcarlo, y vamos a ver cómo la ecografía en cierta forma debería ser, ya voy adelantando algo, empleada al momento muchas veces del mismo diagnóstico, por ejemplo en pacientes con artritis reumatoide o con esclerosis sistémica. Esto por la repercusión que puede tener la importancia de hacer un diagnóstico temprano de esta complicación en estos pacientes. Claro está, esto queda a nuestro desafío y vamos a tratar de engranar también el hallazgo ecográfico para ver si podemos emplearla en la práctica cotidiana. Y una motivación adicional, que es muy simple, que la ecografía pulmonar no es complicada de emplear y tampoco en términos de curva de aprendizaje, ya lo vamos a ir viendo. Seguramente son dos motivos que conjuncionan el hecho de poder emplear o aprender a emplear el ultrasonido pulmonar para la detección de esta complicación pulmonar. Vamos a ver muy rápidamente algo de lo que esté ya como evidencia. Y aquí me disculpo con antelación en el sentido de que tal vez no voy a desglosar uno por uno a detalle, como quisiera hacerlo estos trabajos que han catapultado a la ecografía al lugar en donde se encuentra actualmente, pero voy a más esencial que tenga una recaída o un impacto clínico en la práctica para quien quiere, en cierta forma, iniciar o incursionar en esta técnica. No es nueva, tampoco es extremadamente antigua la intención de emplear el ultrasonido o la ecografía pulmonar en las enfermedades reumáticas. El primer trabajo nace en el 2009 con una querida amiga que es Luna Gargani, y a través del tiempo he querido establecerlas. El primer artículo realizado en esclerosis sistémica, hasta cuando se han iniciado a crear los scores de severidad y de cuantificación de la enfermedad pulmonar, ser más factible en tiempo el examen, hasta llegar hasta años recientes y da la responsabilidad de poder validar esta técnica para las medidas que normalmente se emplean en términos pulmonar. Mostrar cómo ya iniciando a hacer una revisión, empezamos a ver que la ecografía se emplea en distintas enfermedades reumáticas, muy pocos, por cierto, la artritis reumatoide en segundo lugar en términos de frecuencia, escaneo general a nivel internacional. Tenemos que muchos investigadores pulmonar en esta patología, siendo, como decía, los más relevantes la esclerosis sistémica y artritis. A ver, estamos teniendo problemas de sonido. Vamos a revisar la conexión del doctor Gutiérrez.
Marwin, no sé si podés escucharnos. No sé si hay alguna... To all panelists. A ver si la gente de técnica... A ver ahí. ¿Estás muteado, Marwin? No te escucho. Yo no te escucho. Hola, ¿qué tal? Sí, Ahí está. Bien. A ver. sí. Ahí está. Listo. ¿Me Déjalo comento? sin video y Perfecto. que De va a ir mejor. hecho, ¿Eh? muy Muy bien. bien. Entonces, retomando, Muy bien. tomando, Adelante. Adelante entonces. vamos a ir recorriendo, vamos a ir recorriendo rápidamente qué es lo que se ha hecho. Antes, simplemente recordarles que vamos a o van a escuchar mucho hablar de líneas B en estos trabajos que se han realizado. Solo esta diapositiva quiere mostrarles cuáles son estas líneas B. Son estas líneas que salen de este espacio, de esta línea blanca pleural, que son las que nosotros vamos a ir contabilizando, que son las que se presentan en la enfermedad. Es solamente un recordatorio para poder interpretar muy bien lo que viene a continuación. Inicialmente hay una interesante propuesta para poder correlacionar el hallazgo de ultrasonido pulmonar con el hallazgo de tomografía. Y este es un primer trabajo que nos da este primer flash, esta primera información, que hay una correlación entre los scores, en este caso del Warwick score de la tomografía y el de la ecografía, en pacientes que ya tienen una enfermedad pulmonar intersticial. Además, nos muestra cómo hay una correlación con las pruebas de función respiratoria. Además, también nos inicia a dar algo de información acerca de la reproducibilidad, cuánto es reproducible entre observadores de distinta experiencia. Entonces, digamos que estos tres aspectos han sido fundamentales en la base de los primeros, en este caso, en pacientes con enfermedad de tejido conjuntivo. Sucesivamente se ha ido explorando
cuál es la sensibilidad o cuántas líneas B debo yo considerar válidas para poder hacer un diagnóstico. Y acá aparece un trabajo realizado en pacientes con artritis y esclerosis sistémica muy temprana, en donde ya nos habla que hay una buena concordancia con la tomografía en etapas muy tempranas, en la evaluación de la EPI. También nos da un dato muy interesante, que hay muchos, tal vez no muchos, pero casos que por lo general son discordantes, son relacionados a la interpretación o a los falsos positivos que podemos nosotros atribuir al momento de cuantificar un score por la ecografía. Y ingresa el concepto de la operador dependencia. Pero también es interesante cómo que a medida de un mayor número de líneas B que encontramos, tenemos más de enfermedad pulmonar intersticial. Acá tenemos más, ¿o qué pasa? Encuentro en todo mi campo pulmonar más de esas 20 líneas B, sin duda aumenta la especificidad de la técnica. Hasta entonces hay una primera etapa que podemos nosotros ya considerarla como primera aplicación de la ecografía, un método de tamizaje, con algunas recomendaciones. Las recomendaciones principalmente que no todo hallazgo, no toda línea B debe ser necesariamente expresión de una enfermedad pulmonar intersticial. Estas líneas B también pueden estar en otro tipo de enfermedades pulmonares, como también en personas sanas, las líneas B pueden estar presentes, pero en un número inferior, por lo general a 5. Un segundo dato interesante también es que hasta ahora se demuestra que la ecografía puede tener scores reducidos, ya lo veremos más adelante, empleando al menos 10 minutos, a veces menos o algunos más, para cada examen. Y principalmente un dato relevante que es que menos de 5 líneas B prácticamente, si encontramos en la suma de todos los campos pulmonares, puede descartar una enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, estos 3 datos ya inician a configurar algo que puede ser la base para un futuro algoritmo para el utilizo de la ecografía pulmonar en el diagnóstico temprano de la enfermedad intersticial. ¿Qué surge más adelante en los últimos años? Y sobre todo en la artritis reumatoide ya inicia el concepto del diagnóstico temprano por ultrasonido de la enfermedad pulmonar intersticial. Este estudio muy interesante, conducido por un grande amigo Marco Di Carlo, que incluye estos pacientes que tienen un cierto factor de riesgo para una EPI, pero con algunos síntomas o muy leves síntomas. Pero principalmente nos da un dato relevante que creo que debemos considerarlo para más adelante, que no hay una correlación adecuada o hay una correlación negativa entre las líneas B y las pruebas de función respiratoria, muy diferente a cómo nacieron los trabajos iniciales en donde sí había una buena correlación. Esto porque anteriormente se incluían pacientes ya con síntomas, ya con una EPI muy bien consolidada. En cambio, en los sucesivos trabajos empiezan a introducir pacientes con diagnóstico temprano de artritis reumatoide, con a veces muy pocos síntomas, en donde ya podríamos inclusive ir interpretando que las pruebas de función respiratoria, la DELCO, a veces puede en cierta forma disminuir su sensibilidad, como también está reportado. Como dato interesante, en artritis reumatoide, este trabajo muestra que se ven más líneas B en los varones que en las mujeres, estableciendo una línea de corte de 9 líneas B como para considerar una EPI significante, lo que quiere decir con tendencia a la progresión. O sea, si encuentro 9 líneas B o más, en cierta forma puedo estar independientemente de la etapa de artritis reumatoide en la que tengo a mi paciente, consciente de que esta puede ser una EPI progresiva, ¿no? Con una sensibilidad y especificidad, creo yo, por demás aceptable. Rápidamente, también en la artritis reumatoide, más datos, y aquí los subrayo o pongo en negrillas el dato más relevante, que inicia el concepto de la irregularidad pleural. Hasta ahora hemos hablado de líneas B. Vamos a ver en la parte práctica o visiva cómo también hay otro hallazgo que empieza a ser por ecografía.
que es la vuelve a recalcar el hecho de que hay una asociación inversa entre la ecografía y las pruebas de función respiratoria, ¿no? Dato también a considerar. Recientemente publicaste este artículo en artritis reumatoide, que hace hincapié sobre todo a un dato que es importante, que en un gran porcentaje de pacientes se ha encontrado un cuadro ecográfico de EPI, pero cuyos pacientes eran asintomáticos desde el punto de vista respiratorio, desde el punto de vista de función respiratoria. Si bien este es un trabajo realizado con una inclusión de pacientes de manera consecutiva, pero arroja datos demasiado importantes, además de demostrar que claramente no existe una correlación entre la ecografía y la radiografía convencional, esto es ya deducible, tampoco encontramos una correlación de función respiratoria. Entonces, en conceptos generales, sí hay una correlación con la actividad de la enfermedad, con el factor reumatoide, o sea, con la serología, pero no así con las pruebas de función respiratoria. Rápidamente, porque estamos con el tiempo ya que nos apremia, es un concepto que nace ya en la parte de la artritis. Nace ya también en la parte del compromiso musculoesquelético inflamatorio en nuestras enfermedades, pero también es un concepto que ha sido ya muy manejado desde hace algún tiempo en la enfermedad pulmonar intersticial. Ya incluso hay trabajos que hablan de necropsias de pacientes con artritis reumatoide con enfermedades pulmonares intersticiales difusas, severas, pero que no habían reportado síntomas en su historial clínico. Entonces, también el concepto de enfermedad pulmonar intersticial subclínica es un concepto que debemos nosotros ir considerando. Ese es un trabajo que no tiene mucho que ver con el ultrasonido, pero que empieza a introducir el concepto que no solamente existe la forma sintomática o subclínica, sino que progresa en el tiempo. Y si ustedes ven el concepto actual que existe de EPI subclínica, es simplemente aquel paciente que tiene una leve o leves cambios a la tomografía de EPI con unas pruebas de función respiratoria normales o sin signos respiratorios. ¿Qué tal si cambiamos tomografía también por la ecografía? En el sentido de que podemos también determinar este tipo de presencia de EPI subclínica. Voy a pasar rápidamente esta diapositiva para ver qué tenemos en la actualidad desde el punto de vista subclínico. Este es un trabajo muy preliminar que se publicó hace algún tiempo atrás, en donde nos pusimos a estudiar pacientes con esclerosis sistémica y decíamos asintomáticos o considerados subclínicos, como ya la definición lo dice. Y mediante la ecografía pulmonar encontramos casi 42% de EPI ya establecida mediante ecografía en pacientes asintomáticos desde el punto de vista respiratorio y prácticamente sin cambios desde el punto de vista de pruebas de función respiratoria. Esto es importante recalcarlo en el sentido de que el número es elevadísimo, es muy elevado de compromiso subclínico. Y cada uno de estos pacientes ha recibido sucesivamente su tomografía que ha demostrado, como ustedes pueden en cierta forma ver, cómo ha habido una correlación en los hallazgos entre tomografía, que es el gold estándar para la EPI, y la ecografía, sustentando prácticamente los resultados, que tenemos una elevada frecuencia de EPI subclínica, que en este caso puede ser detectada por la ecografía. El trabajo continuó y esta fue una inclusión de más pacientes, se llegaron a 133 pacientes, en donde la prevalencia de EPI subclínica se más o menos mantuvo a un 40.6% respecto a los controles, obviamente que también es significativo, esto sería también importante comentarlo, controles sanos, pero les presento la evolución del trabajo en el sentido de que podamos comparar la sensibilidad y la especificidad de la ecografía en relación en etapas tempranas en relación, decíamos, a las pruebas de función respiratoria. Veamos que en etapas tempranas, esta sí efectivamente tiene una baja sensibilidad, aumentando su especificidad como ya es eventualmente esperado. Entonces, esto abre un panorama que en cierta forma nos permite ver puede ser el mejor método de tamizaje, si el funcional, las pruebas de función respiratoria en etapas subclínicas o tempranas,
o la ecografía, que en cierta forma es un examen más morfológico hacia la identificación de esta complicación. No hay mucho tiempo para ir explicando esta diapositiva, pero probablemente la vamos a ir viendo también en el debate acerca del método ideal de tamizaje. Paso a la parte más entretenida, probablemente, a la técnica. Decíamos desde el inicio, una de las motivaciones para que un reumatólogo pueda realizar o deba realizar la ecografía es que la técnica no es compleja, no es extremadamente difícil como algunas áreas de algunas áreas de competencia también de la ecografía, como el músculo esquelético. Lo primero que debemos hacer es identificar qué score vamos a utilizar. No tuve la oportunidad de explicarles uno por uno, pero hay scores que determinan la presencia o el estudio de 52 líneas intercostales en los campos pulmonares, ya vamos a ir viendo cómo. Otros ya más reducidos que hablan de 14 espacios intercostales que debemos estudiar en tórax anterior, medial y posterior, otros de 10 y recientemente hasta 8 espacios intercostales. Claro está que hay una amplia diferencia en estudiar 52 líneas, espacios intercostales a 8 en términos de tiempo, y lo que se busca es la factibilidad para poder aplicarla en la práctica clínica. Y hablando de los 10 minutos que son necesarios para hacer el examen, hace referencia a cuando se usa un score de 14, pudiendo variar obviamente tal vez a menos si utilizamos menos espacios intercostales. El paciente debe estar posicionado en decúbito dorsal para la cara anterior y decúbito a veces lateral, o mejor, sentado para la parte posterior. Ya vamos, si tenemos tiempo, a ver un video en ese sentido. Decíamos, tenemos que posicionar nuestro transductor en los espacios intercostales. Últimamente se sugiere en una corte transversal en cada espacio intercostal. Este, por ejemplo, es el score de 14 espacios intercostales. Las vamos posicionando en las líneas paravertebral, medio clavicular, axilar anterior, axilar medial, axilar posterior en los espacios y subescapular, vertebrales también, ¿no? Entonces, tenemos estos 14 espacios intercostales. Es una representación gráfica de cómo se ponen los transductores. No debemos preocuparnos por el equipo de ecografía. No usamos el Doppler, claramente, por consiguiente, cualquier equipo que pueda tener una escala de grises adecuada, inclusive no muy moderno el equipo, hasta portátiles, como pueden ustedes ver, hasta los famosos Pocket Hand Ultrasound, también pueden ser útiles para poder identificar y estudiar este problema. ¿Cómo interpretamos? Esta es una imagen estática. Por lo general, la imagen debe ser dinámica, como han podido ver los videos, pero no me sirve para poder ejemplificar. Primero, las líneas B. Las líneas B para ser cuantificables, deben superar al menos la mitad del espacio que está delimitado entre esta, que es la pleura, y la ventana acústica de su ecógrafo o de su transductor, ¿no? Aquí les hago una referencia. Por ejemplo, esta línea B, esta es la pleura, va bajando, supera la mitad de mi espacio entre pleura y fin de ventana, acá también, etcétera. Entonces voy cuantificando acá una, acá dos y acá 3 líneas B. En cambio, esta no la cuantifico porque todavía no supera esta mitad de ventana, ¿no? Entonces es así que en este espacio intercostal, porque es un espacio intercostal, tenemos 1, 2, 3 líneas B. Acá les voy poniendo algunos ejemplos de interpretación que creo que son importantes. Por ejemplo, acá tenemos un sujeto sano. Así se ve en condiciones normales un espacio costal. Esta es la pleura. Fíjense cómo es regular, cómo es sutil, cómo es hiperecogénica y delgada, sin generar líneas B o artefactos al final de cuentas, simplemente con presencia de estas líneas A. Las líneas A no son nada más que una reverberación de la pleura. O sea, son líneas horizontales que se van presentando en conjunto a la dinámica de movimiento de los actos respiratorios, como se puede ver. Esto se ve en condiciones normales. Claro está que si debemos cuantificar acá, tenemos una línea B, también una imagen en estática. Voy a pasar a otras para poder ser más didáctico. Esos son videos, pero que creo yo por el que saltó la energía ya no pueden correr. Pero tal vez alcanzamos a presentar una presentación. Aquí se presentaba cómo prácticamente se puede inclusive, no solamente y se debe, no solamente cuantificar las líneas B. A ver, déjeme si puedo ver el video. No solamente cómo se puede cuantificar las líneas B, sino también
se debe evaluar la regularidad o irregularidad de la pleura, como decíamos que es un segundo elemento esencial para poder ya, ahora sí, se maneja el concepto en etapas aún más tempranas de las líneas de considerar hacia evolución hacia una EPI. ¿No? Acá, si no corren los videos, digamos que no va a ser de mucha utilidad. Eran ejemplos que demostraban la presencia y cómo se debía cuantificar estas líneas B. Vamos a poder subsanar más adelante tal vez ello. Algo interesante es que acá este era un paciente que tiene líneas B, pero es un paciente con esclerosis sistémica, asintomático, y en ese espacio presentaba 2 líneas B. Curiosamente, su pleura está ligeramente irregular, pero hay un dato que vamos a ir considerando en el tiempo que al parecer se está viendo que la irregularidad pleural es mucho más frecuente en pacientes con artritis reumatoide, inclusive en etapas tempranas. Y esto se debe también al efecto de la citrulinización, mucho más visible en pacientes con artritis reumatoide, con factor reumatoide y anticitrullinas positivos. Estamos viendo que hay mucho más daño de la pleura. Este es lo que se llama un nódulo pleural, inclusive. Vean este ejemplo, que paciente con artritis reumatoide asintomático con CCP positivo y factor reumatoide positivo. Vean el daño de la pleura, es mucho más marcado. Y también se veían muchas líneas de que por no poder correr el video no vamos a poder apreciarlos en este momento. Pero como concepto principal me interesa que también iniciemos a considerar el tipo de irregularidad pleural, la severidad de la irregularidad pleural y también ver cómo muchas veces no hay una asociación entre la presencia de la irregularidad y el número de líneas B, como en este caso hay mucha irregularidad y de cierta forma no habían muchas líneas B. Tengo un par de minutos simplemente para ya establecer el hecho de que no es complicada aprender o complicado aprender a hacer la ecografía del pulmón. Claro está, es mucho o es menos complicado para quien ya tiene la de hacer la ecografía en reumatología, para la artritis y demás, ¿no? Y hemos intentado, junto al grupo OMERAC, ya, donde participa también el doctor Casenave, primero estandarizar los hallazgos o las lesiones elementales y sucesivamente estandarizar la técnica, que es donde todavía tenemos aún algunos problemas que resolver. Con mi grupo estamos proponiendo la curva de aprendizaje de una semana, una formación intensiva para ser competente, en cierta forma, en realizar la ecografía. Y este es un programa experimental que ya lo realizamos. Estamos en la fase de análisis de datos en donde conjuncionamos personas de diferente experiencia entre alumnos, algunos rotantes, expertos. Hicimos un programa muy dedicado, vinculado a cada actividad día por día, que son 4 a 6 horas por día, con un objetivo en los 7 días que se realiza todo el ejercicio que va desde la supervisión de imágenes, presentación, corrección y demás. Lo interesante, y esos datos son los que voy a presentar en alguna etapa sucesiva, es que demostramos que un operador con poca experiencia puede, en cierta forma, alcanzar niveles de buena correlación con el experto en la identificación, en la ejecución de la técnica y en la interpretación de estos hallazgos. Entonces, la curva de aprendizaje, en cierta forma, tampoco es extremadamente larga. Y esos son los ejemplos de cómo se ha ido realizando, digamos, el ejercicio que pronto esperemos sea publicado. Y ya para concluir, nos queda, hasta hace 2 años nos quedaba mucho por hacer. Y ahora, creo yo, nos queda todavía principalmente ir viendo cómo podemos y en qué momento podemos darle validez a la ecografía para el diagnóstico temprano de una EPI pulmonar en una enfermedad reumática. ¿Qué es lo que pasa para el seguimiento? Si la ecografía tiene un rol, un papel, sobre todo en evaluar la respuesta al tratamiento, es una incógnita que está todavía pendiente a resolver. ¿Qué papel, decíamos, tiene el seguimiento y en la progresión de la enfermedad? Y hay algunos datos muy interesantes que hablan acerca de la progresión evaluado por ecografía. Y sobre todo, estandarizar la técnica y las lesiones elementares como definiciones adecuadas, digamos, es lo que más y se debe trabajar en este tiempo que queda. La primera conclusión es que no hay
algoritmos que nos digan hasta el momento en qué momento podemos utilizar la ecografía pulmonar. Este es un primer intento que se hace de darle y posicionar. Ha sido recientemente publicado este artículo en un diagnóstico que aquí dice artritis reumatoide en la publicación porque está hecho en esa artritis reumatoide, pero en realidad va aplicada desde mi punto de vista a cualquiera de las enfermedades que tienen un tipo de complicaciones de esta naturaleza. Tenemos el diagnóstico. Si tenemos síntomas respiratorios, pues hacemos la ecografía pulmonar y la radiografía convencional. Si es positivo la ecografía para una EPI, sin duda, pues vamos a la tomografía y eventualmente ya complementamos y vean que esta propuesta pone las pruebas de función respiratoria después de la evaluación ecográfica. Si en cambio no hay síntomas respiratorios, se hace solamente la ecografía pulmonar. Y si es negativa esta para una EPI, simplemente se hace un seguimiento con la ecografía pulmonar en ese paciente cada año. Entonces, ese es un primer algoritmo que nos puede ya ir guiando en qué momento podemos nosotros emplear la ecografía pulmonar. Y concluyo diciendo que sí tenemos actualmente los argumentos y principalmente el sustento científico para poder utilizar la ecografía en la vida cotidiana. Es factible, es válida y principalmente confiable. No debemos olvidar que debe integrarse siempre a los datos de la tomografía, que como dice la última frase, va a ser, es, será y va a ser siempre para la EPI. Y lo que podemos hacer además con la ecografía es simplemente mejorar el tiempo en el cual nosotros podemos solicitar una tomografía, ¿no? En lugar de esperar el síntoma, si hay un hallazgo de ecografía, eso me puede ya en cierta forma justificar y empujar a anticipar tal vez la realización de esta tomografía. Y con esto quiero concluir, disculpándome por el detalle técnico y sobre todo agradeciendo a quienes han podido han hecho posible todo el contenido y sobre todo la difusión de esta presentación. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Marwin, por tu exposición, realmente muy ilustrativa y muy, muy interesante. Vamos entonces a pasar, vamos a aprovechar que te tenemos para ir elaborando algunas preguntas o situaciones que surgen en el día a día. Lo cierto es que tenemos a esta nueva técnica de imagen que quizás hace unos años uno ni se hubiera imaginado que podía tener un rol tan interesante. Mostrabas recién un algoritmo en el cual posicionabas a la ecografía en determinado lugar en el estudio de un paciente que puede tener sospecha o no, ¿sí? Lo cierto, por otro lado, es que tenemos un montón de evidencia, pero la mayor parte de esa evidencia está centrada en esto que es el diagnóstico. ¿Bien? Entonces, dos preguntas que quisiera dispararte para ver qué pensás. En primer lugar es si vos considerás que el lugar de la ecografía es estrictamente diagnóstica. Esa es la primera pregunta. Y en base a esto, ¿dónde la ubicás? Y la siguiente pregunta es si además del valor diagnóstico, esto podría tener un valor de cuantificación de daño, con lo cual podría tener un rol también en el seguimiento de los pacientes con enfermedad diagnosticada, enfermedad pulmonar diagnosticada. Entonces te tiro estas dos preguntas a ver si podés decirnos qué pensás. Son preguntas además de experto, Tomás, te las tenías muy bien preparadas. Abren para, creo yo, hacer un debate interesante. Personalmente creo que al momento la ecografía puede y es catalogada o puede ser catalogada como un instrumento, sí, para el diagnóstico. Sea un diagnóstico ya de una EPI establecida, o sea un diagnóstico de una EPI inicial, o sea el diagnóstico de una forma subclínica. Creo yo que desde el punto de vista impacto clínico, ahí radica la importancia de la ecografía pulmonar.
sin duda ya también todo ello apoyado por lo que la evidencia nos está día a día contribuyendo. En términos de evaluación del seguimiento, la progresión o el follow-up de estos pacientes, te doy mi impresión desde dos vertientes. La primera, desde el punto de vista evidente, o al contrario, tenemos muy poco que no sustenta el papel de la ecografía para el seguimiento de una EPI. Pero mi respuesta desde el punto de vista ya más de experiencia, yo puedo decirte que sin duda, si nos aplicamos en trabajar en objetivos de seguimiento, la ecografía es por excelencia el método más indicado para hacer un seguimiento, sobre todo en alteraciones morfofuncionales, como lo es también la EPI. Sin duda habrá una variabilidad importante, un sesgo por el conteo de las líneas B, pero alguna vez hemos tratado de seguir, sobre todo monitoreando un tratamiento, no tenemos muchos, o no teníamos a la época muchos, y hablo de la esclerosis sistémica, actualmente tenemos inclusive ya tratamientos que pueden ser dirigidos, y lográbamos, y se lograba evidenciar cómo había una reducción del número de líneas B y también en algunos casos hasta cambios morfológicos en las líneas pleurales en aquellos que tenían un tratamiento específico que respondían a un tratamiento. A la época, te digo, inclusive el tratamiento era metotrexate, algunos ciclofosfamida, hablo de algunos años atrás. Como también se veía cómo incrementar en aquellos que no hacían un tratamiento específico, o la otra combinación que progresaba, no obstante, estaba haciendo un tratamiento. Independientemente del grado de... Y cuando viene y será bien estandarizada, se determinará cuál va a ser el score y cuáles son los espacios intercostales, sin duda va a representar tal vez uno de los mejores instrumentos para el monitoreo de la evolución de la EPI en estos pacientes. Muchas gracias, Marwin. Te cuento que por el chat llegan muchísimas felicitaciones y agradecimientos por tu presentación. Y también nos llegan preguntas, algunas preguntas técnicas que vas a poder respondernos fácilmente. Acá preguntan, por ejemplo, para contar el número de líneas B, ¿el transductor debe apoyarse a lo largo del espacio intercostal o en transverso? ¿Cómo haces vos en tu práctica para contar el número? No sé si logran verme. ¿Sí me ven? Yo no veo nada. Yo veo tu presentación. ¿Podrías dejar de compartir la presentación si querés? O... Ahí estamos viendo tu presentación. Tal vez aprovecho para mostrar esta diapositiva, que tal vez pueda responder la pregunta. Cuando decimos que no hay una estandarización, también nos referimos al hecho de que muchos contabilizan en una posición de transductor y otros en otra. No hay algo que pueda al momento decir se hace así porque no hay una estandarización. Tú sabes, Tomás, que estamos trabajando en ello con el grupo Omeract. Pero lo que yo sí puedo aconsejar y sugerir es que el transductor deba ir, le llamo yo, como se ve en la figura, transversal al espacio intercostal, ¿no? Bien. Esto con la finalidad de ver principalmente los, a ver si tengo una imagen por acá, con la finalidad de ver los puntos de referencia que van a ser, no logro verlo, que van a ser las costillas, ¿no? Prácticamente si acá yo puedo cuantificar y puedo en cierta forma, y hablamos ahora sí para el seguimiento, hacer este corte transversal para la costilla, que creo yo es al momento el mejor método de cuantificación, dado a que si lo pongo en longitudinal, que sería en esta posición, hacia la costilla voy a cubrir más espacio y probablemente más difícilmente reproducirlo en el tiempo si quiero evaluar la progresión o mejoría siempre porque no voy a tener las referencias como la costilla. Muy bien, ¿sí ahí déjame pararte un segundo porque esto es una pregunta personal.
que surge de lo que hacemos nosotros también, que obviamente tenemos dudas. Es cierto que cuando uno pone el transductor en longitudinal, el campo de visualización es más amplio. Y, por ejemplo, cuando estamos evaluando la línea, si usamos el score que has publicado vos de 14 sitios, cuando uno evalúa, por ejemplo, el aspecto de la línea axilar, las líneas axilares, los espacios son muchas veces, si uno involucra costilla y costilla, son muy pequeños y la ventana es muy pequeña. Mi pregunta es si estamos frente a esto, que es un espacio muy pequeño donde no tenemos buena visualización, ¿no nos recomendarías hacer un corte también longitudinal para sacarnos la duda acerca de si hay líneas B o si hay patología pleural? Si vos utilizás en tu práctica también a veces, en determinadas circunstancias, los cortes, digamos, oblicuos o en planos distintos para verificar la patología. Estoy de acuerdo contigo en el sentido de que el utilizar en un corte longitudinal hacia la costilla puede servir para complementar, digamos, o confirmar la presencia de algunas líneas B, sobre todo en aquellos casos donde existe la duda. Cuando no hay una duda, cuando ya tenemos las líneas B establecidas, es bueno tener un patrón de referencia, en este caso ambas costillas, estaba tratando de buscar una imagen. Pero también yo, Tomás, uso la longitudinal en donde en realidad no me queda claro. Uno es espacio intercostal, dos la presencia de estas líneas B. Entonces yo la clasificaría a ese corte como un corte accesorio de complemento para poder confirmar la presencia de líneas B. Allá todo claro en un corte transversal. Muy bien. Seguimos adelante porque llueven las preguntas, Marwin. Preguntan si a veces es complicado en base a la contextura de la paciente o la presencia de tejido mamario, o en el caso de implantes, por ejemplo, hacer este tipo de estudio. Es una pregunta muy interesante. La respuesta es sí. La respuesta, digamos, es no solamente inclusive el volumen de la persona, la glándula mamaria, la misma sombra cardíaca muchas veces en la parte izquierda limita la ejecución de es precisamente por eso que recuerda, Tomás, que la ecografía del pulmón nace con el estudio primero de 64 espacios intercostales, luego se reduce a 52. Y ya cuando se va reduciendo hacia los 14 espacios y 10 y 8 sucesivamente, se va contemplando también este aspecto que es importante, en el sentido de que ya no se contemplan áreas que incluyen la sombra cardíaca o la parte mamaria en las líneas medio. De hecho, es la segunda medioclavicular que estamos acá y la segunda paraesternal que es acá, que son fácilmente visibles. Entonces, ese sesgo que sí existe, digamos, aplicando un score reducido, pues ya no es del todo limitante. Lo propio en la parte posterior. Ahora el problema está en volumen, en masa corporal. Ahí consideremos que de todas formas, para evaluar las líneas B, son transductores o convexos, y ahí abriríamos también otro punto de debate, o transductores lineales, que de origen tienen una frecuencia entre baja e intermedia, y son multifrecuencia. Entonces, que regulándolas bien, digamos que al máximo pierdes una nitidez de la imagen, pero no interfiere en la contabilidad o el conteo de estas líneas B. Entonces, se trataría simplemente de regular o cambiar o aumentar la frecuencia de tu transductor. Muy bien, seguimos con las preguntas, Marwin. Sí. La doctora Martínez nos pregunta desde Argentina si vos encontraste, y esto no hay mucho publicado, pero si vos has encontrado en tu experiencia alguna asociación entre el hallazgo ecográfico, lo que estás viendo con la ecografía, y la definición de algún patrón tomográfico, entendiendo que hay distintos patrones tomográficos, ¿sí? Sí. No sé si me pudiste escuchar.
A ver, creo que Y, nuevamente tenemos y problemas. yo me animo a responder. Sí, 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 logré escuchar, Tomás. No sé si me escuchan ahora. Hola, ¿Te hola. escuchamos? Sí, sí. Mantenete sin video, por favor. Ahí si has anulado el video, perfecto. A ver, Marwin, si nos Ahora, escuchás. ahora sí. Ahí está. Entonces te Sí, repito la pregunta. escucho, ¿Ves alguna escucho. asociación? Eh, logré escuchar. Sí. Mira, la he podido, y creo que no se va a lograr en cierta forma. Porque al final un patrón por de tomografía consta no solamente de daños fibróticos, sino de otro tipo de alteraciones que son funcionales donde la ecografía probablemente nunca va a llegar. Es por eso que más bien me animo a responder la pregunta con un grandioso que sí debemos o no debemos prescindir de la tomografía. Al momento, la ecografía sirve para identificar el daño y la tomografía luego servirá para clasificar la tipología o el mismo patrón que se tiene en el sentido ya más pronóstico. Entonces, no tengo experiencia en ello, creo que no se puede hacer y esa es una de las virtudes que también hace que la ecografía se integre a la tomografía. Te planteo una situación práctica del día a día. Tenemos una paciente que no tiene, con artritis reumatoidea, que no tiene síntomas respiratorios. Ya hoy en día se recomienda ocultar a nuestros pacientes, ¿sí? A pesar de que no tengan síntomas, uno debería tratar de hacer eso. Entonces mi pregunta es, si yo la oculto y luego le hago la ecografía, ¿hay algún tipo de relación o asociación entre estas técnicas que uno podría tener a mano idealmente enfrente del paciente? ¿Vos encontrás una asociación o qué nos dice la evidencia, Marwin? Mira, de antemano, yo lo que ahora actualmente practico es ausculto a todos los pacientes, sobre todo con artritis reumatoide, tengan o no tengan síntomas, como tú dices. Como también les hago el ultrasonido, tengan o no tengan los síntomas. Esto porque queda muy claro, y esto voy a ir poniendo algún, queda claro que la sensibilidad de la auscultación en cierta forma eh, queda reducida en ciertos aspectos, porque si tenemos una auscultación pulmonar que es negativa y una prueba de función respiratoria, una DELCO inclusive, que en cierta forma no nos dice nada, da un solo déficit restrictivo, entonces sin duda no son elementos semiológicos ni funcionales confiables para una EPI. Hablo obviamente la parte clínica sintomática o muy temprana, ¿no? Entonces, creo yo que la auscultación es obligatoria, las pruebas de respiratoria eventualmente en segundo momento, pero la ecografía es la que debería seguir a la auscultación pulmonar independientemente exista una auscultación positiva o una auscultación negativa. Es el paragón que siempre hago entre, al final de cuentas, en una artritis temprana, vamos a pedir siempre la radiografía, aunque tal vez no nos va a dar de manos o no nos va a dar ninguna información en una etapa temprana más que la ecografía, pero porque está estandarizada y porque de todas formas es de rigor, pues se la vamos a ir pidiendo. Lo mismo a la auscultación, siempre considerando, y muestro esta tabla, como su sensibilidad es baja, pero con una especificidad superior a la DELCO. Entonces, esto la hace en cierta forma, digamos, el método de piloto ideal para después, sin duda, realizar la ecografía y complementar eventualmente con una DELCO. Muy bien, muchas gracias. Acá preguntan también en el chat si nos puedes decir algo acerca del sliding o el desplazamiento de la pleura y si esto has visto que se puede ver afectado cuando hay patología pulmonar.
El desplazamiento de la pleura entendido como una alteración en el desplazamiento, tal vez. Como probablemente en el contexto, la pregunta debe ser en el contexto de patología pleural, ¿no? Si el sliding se ve afectado en estas enfermedades. Mira, yo lo que he podido ver, en realidad no, de base no, lo que va afectada principalmente es la estructura, la morfología y el engrosamiento, y con mucho más rigor en pacientes con artritis reumatoide, independientemente tengan una EPI o no, pero el sliding no lo he visto del todo alterado. También porque no he puesto mucha atención o porque no he medido, no tengo un cutoff para poder medir ello, pero visivamente O sea, ¿no crees que decir tenga un que valor? De hecho, todavía no está planteado como, no está planteado en los estudios que tenemos como algo, pero probablemente no tiene gran valor. Otra pregunta interesante para mí es preguntarte si existe la línea B sin afectación pleural. sí, sí, de hecho, aquí hay un tema muy interesante que creo yo dentro de poco va a iniciar a entrar en un debate. Si existen lesiones elementales, algunas más típicas de una enfermedad que otra. ¿Qué quiero decir? Lo que he estado viendo, nada escrito, indudablemente, algo que se debería también ir considerando, es que este fenómeno existe, el de que existan más líneas B con menos o ninguna irregularidad pleural, principalmente en las enfermedades del tejido conectivo o conjuntivo, exceptuando las miopatías inflamatorias y los síndromes de anticuerpos antisintetasa, que ahí sí encuentras mucha irregularidad y muchas líneas B. Pero en la esclerosis sistémica, por ejemplo, el síndrome de Sjögren, algunas veces en el lupus, encuentras más líneas B y hasta menos aberrantes. Y eso entra inclusive, ya algunos artículos van trabajando en ello, en el diagnóstico diferencial. Con una pleura, por lo general, no tan irregular o en cierta, sin grandes alteraciones en la morfología. Entonces sí existe. Pero si hablamos de artritis reumatoide, yo me estoy llevando alguna sorpresa en estos últimos. La artritis reumatoide me la estoy estudiando desde hace 3, 4 años atrás, no tanto, porque todos nos hemos focalizado hacia la esclerosis sistémica, descuidando a que la artritis reumatoide en cierta forma es la que inclusive te hace una forma de tipificación más fibrosante que en cierta forma tiene un peor pronóstico. Entonces, estudiando el fenómeno de la citrulinización, al final de cuentas, me doy cuenta que hay mucha más irregularidad pleural. Ahí te perdimos brevemente, Marwin. A ver, parece estar inestable la conexión. Bueno, siguen los problemas, seguimos con el problema técnico. A ver si vamos a poder retomar la conexión para ir ya luego finalizando. Bueno,
Bueno, no sé si ahí me escuchan, pero bueno, hemos perdido al doctor Gutiérrez. De todas maneras, le agradecemos a él por haber estado conectado y les agradecemos obviamente a todos ustedes por la asistencia. Así que sin más, saludos y buenas noches para todos. ¿Qué pasó?